Este sería el mensaje número 7 de esta serie de temas que traemos sobre carta del apóstol Pablo o de Bernabé o de Apolos o de Lucas o de cualquier apóstol a los hebreos. Carta del Espíritu Santo a los hebreos. Y sería el mensaje número 7 y estamos viendo la segunda parte de Jesús encarnado, ya que hace 8 días no pudimos terminar y estamos ubicados en el capítulo 2, versículo 10 al 18. Les había dicho que ahí habíamos visto, o por lo menos íbamos a ver 3 cosas acerca de Jesús encarnado. Obviamente toda la epístola nos habla de la supremacía de Cristo, y entonces él va a hablar una y otra vez acerca de esa exaltación de Cristo, de esa supremacía de Cristo, y nos había hablado que él es mayor que todos los profetas del antiguo pacto, y tenemos que tenerlo claro porque Jesús mismo dijo que la ley y los profetas hablaron acerca de Jesucristo. Y Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, habló a sus apóstoles, aunque Jesús no escribió, dijo que el Espíritu Santo vendría y les recordaría todo lo que Él les había dicho, y entonces ellos hablarían de Él, y ellos hablaron de Jesús, y escribieron acerca de Jesús. Y fuera de los 12 apóstoles, Dios levantó 4 autores más para que escribieran, posiblemente un quinto, que sería Hebreos, que fue Marcos, que fue Lucas, el historiador, que no fueron discípulos de Jesús, y los hermanos, se cree, de Jesús, Santiago y Judas, que escribieron, y obviamente el autor de la carta a los hebreos, digamos que 5. Los demás fueron apóstoles que escribieron acerca de Jesús, es decir, ellos se centraron a hablar solamente de Jesús, y cuando tomaron el Antiguo Testamento fue para afirmar y para afianzar acerca de Jesús. Entonces, Hebreos habla de la supremacía de Cristo, y la razón, usted la sabe, es porque ellos estaban en algún sentido mirando otros dioses, fácilmente extraviándose, es decir, conocieron el Evangelio, conocieron la verdad, conocieron a Jesucristo, pero por alguna razón se estaban desviando, dando culto tal vez al emperador, dando culto tal vez a los ángeles, o volviendo a su religión antigua, en este caso judía, y ellos querían volver como a sacrificar, y esa es la razón por la cual este escritor comienza a contestar y a tratar de decir: no es posible, porque otros estaban abandonando la fe, estaban yendo al mundo, no se querían congregar, y otros dentro de la misma iglesia de los hebreos estaban desanimados, estaban desalentados, estaban flojos, habían descuidado la oración, habían descuidado el congregarse, habían descuidado tantas cosas. Aún la honra al pastor la habían descuidado. Y por eso la carta a los hebreos es como dar un realce, y el realce es Cristo. ¿Cómo es posible si Cristo es el autor de la salvación, y ahora yo les voy a demostrar todo lo que implica ese Salvador, ahora ustedes lo quieran abandonar? ¿Cómo es posible? Si hemos conocido a un Salvador tan grande, que es más que todo, lo vamos a abandonar. No es posible, y por eso entonces se da. Y después de que él habla del Cristo glorificado, bueno, el orden pues aquí no importa. Comenzó a hablar ahora de Jesús encarnado, y comenzamos a ver en los versículos 9 al 10, hace 8 días, Jesús fue encarnado para ser el autor de nuestra salvación, es decir, era necesaria la encarnación para poder ser autor de nuestra salvación, y eso lo vamos a ver reiterativamente en toda la epístola a los hebreos. Por la razón principal, mi amado hermano, era porque los hombres, o el hombre le falló a Dios, el hombre cayó en condenación, y no había manera de rescatarlo. La única manera de rescatarlo era que el mismo Dios ahora tomara forma humana, es decir, se hiciera semejante a los hombres,
tomando la naturaleza humana, pero distinta a la del hombre caído, a la de nosotros. Muy similar a la de nosotros en todos los sentidos, pero distinta en el sentido de que es una nueva humanidad. Ahora, note esto, y eso lo voy a decir obviamente en el mensaje, pero quiero decirlo ya, o ya lo he dicho. Nosotros no podemos depender del primer Adán, porque el primer Adán cayó en pecado. Y toda la descendencia de ese primer Adán es pecaminosa. Y va a ir al infierno. Ahora, note esto. La única manera para que la descendencia de ese primer Adán pudiera ser salva es cambiar esa naturaleza. Había que cambiarla. Y no hay manera de cambiarla. El ser humano no puede cambiar su naturaleza. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, tiene que tomar la naturaleza humana semejante, no la misma. Porque por eso la Biblia de los dos Adanes, el primer Adán y el segundo Adán. Y toma la naturaleza, es decir, vuelve Dios al origen, como fue que hizo al primer Adán. Pero como el primer Adán falló y se corrompió, entonces ahora tiene que venir un segundo Adán, semejante al primer Adán sin pecado. ¿Y cómo va a salvar a esta naturaleza caída? Y miren lo importante, hermano, a través de la regeneración. Es decir, hay que cambiar esa naturaleza. ¿Y cómo la cambia? Con la regeneración, es decir, por medio del Evangelio, por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por medio del sacrificio de Cristo pagando la deuda, como lo vamos a ver ahora más ampliamente. El Espíritu Santo tenía que tomar esa obra de Cristo y aplicarla a esta raza caída, no a todos, pero aplicarla a un grupo de la raza caída. Y cuando regenera, aplica esa salvación y regenera, cambia a esta persona, es decir, le da una nueva vida. Por eso Pablo dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, es una nueva creación. Y somos ahora la iglesia en esta tierra, nuevas criaturas, nueva creación. ¿Qué es nueva criatura? ¿Qué es nueva creación? ¿Qué es cambio de corazón? Pues que aquí la naturaleza caída solo quería pecar y nada más que pecar. Pero con la regeneración ahora Dios cambia la naturaleza, y esta naturaleza ahora, aunque todavía está con deseo de pecar, pero ahora tiene un nuevo deseo, una nueva inclinación a buscar a Dios, a querer acercarse a Dios, a querer vivir para Dios, porque su naturaleza le fue cambiada y el Espíritu Santo vino a estar ahí. Pero eso no acaba todavía. Esa naturaleza sigue siendo caída. Tú eres un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, pero todavía estoy en la naturaleza caída de Adán, aunque estoy regenerado. Y la regeneración me habla de la nueva vida en Cristo, pero todavía estoy bajo la naturaleza caída de Adán, de tal manera que yo debo morir y luego resucitar en un cuerpo glorioso, semejante al de Jesucristo, para ahora sí poder ser salvo. Amén. Y eso solamente era posible con la encarnación de Jesús. Si Jesús no se hubiese encarnado, tú y yo no tendríamos opción de salvación. Y eso es lo que Él está mostrando. Entonces, ¿cómo descuidar a una salvación tan grande? Cuando uno comienza a comprender esto. Lo segundo que veíamos hace 8 días, versículos 11 al 13, es que Jesús se encarnó para poder llamarnos sus hermanos. Y esto es impactante, porque el Salvador del mundo, el Creador de nosotros, se encarna y se hace semejante a nosotros para llamarnos sus hermanos. Y en tercer lugar veíamos, y ahí quedamos, en una primera parte, Jesús se encarnó para darnos grandes beneficios, aunque ya se ha hablado, pero yo tengo 5 beneficios que quiero ir viendo a partir de los versículos 14 al 18. Y otra vez veíamos así, que esto es posible gracias a que tomó la naturaleza humana, como dice el versículo 14, la primera parte. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, este participar de carne y sangre es que tomó la naturaleza humana, Él también participó de lo mismo. Y veíamos entonces el primer gran beneficio para la humanidad es que lo hizo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es decir, ahí habíamos quedado nosotros, y ahí lo dijimos
Pero quiero ratificar unos puntos acá. Jesús, lo primero, murió en la cruz, se encarnó y murió en la cruz, número uno, para destruir por medio de la muerte. Es decir, Él tenía que morir. Y era la única manera de quitarle el poder al diablo. Habíamos dicho que Satanás tomó el poder, como dice aquí, o el imperio de la muerte de los hombres, y más adelante vemos que estaban con mucho temor debido al pecado. Entonces Satanás es el primero que cae en pecado, se revela, pero ahora la raza humana cae en pecado, y entonces él ahora aprovecha esa situación, y como tiene cierto poder más que los seres humanos, los lleva a la muerte. Pero entonces Jesús, para poder quitarle ese imperio, él mismo tenía que ser un ser humano. Como ser humano, siendo perfecto, no debía morir, pero ahí es donde está la sustitución, es decir, Él es un sustituto. ¿Y qué es sustituto? Él muere en mi lugar. Yo debía morir porque la paga del pecado es muerte. Yo debía morir, usted debía morir por ser pecadores. Pero Jesucristo santo, Jesucristo perfecto, no tenía por qué morir. El hombre perfecto no tenía por qué morir, pero entonces Él es sustituto. Es decir, Él toma mi lugar, Él toma mi pecado está sobre Él, y por estar el pecado sobre Cristo, asumió su pecado, mi pecado, el pecado de su pueblo, y cuando Él lo asume, lo veíamos en Isaías 53, hace 8 días, entonces Él en la cruz muere tu muerte, muere mi muerte, pero no se queda ahí, sino que resucita por ser Dios, resucita. No se queda ahí, sino que resucita, y cuando resucita, dice acá, por medio de la muerte, destruye al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y veíamos en Colosenses cómo triunfó sobre él, y la razón por la cual le quitó el imperio a Satanás, y escúchelo, fue porque quitó el pecado de nosotros, quitó el pecado de nosotros, de una manera legal. Esto se llama la justificación. Entonces, si a usted le preguntan, ¿es usted pecador? Usted dice, sí, no y sí. ¿Es usted pecador? No y sí. ¿Por qué? Porque yo ya no soy pecador, porque Jesucristo en la cruz del Calvario pagó la deuda de mis pecados. Él se hizo pecado por mí y me liberó del pecado, y al liberarme del pecado le quitó el poder al diablo que tenía sobre mí. Entonces, por no ser pecador, es que tengo la promesa de ir a la gloria, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero sí soy pecador porque todavía estoy con esta naturaleza caída, y eso es lo que debemos entender. Somos regenerados, somos nuevas criaturas, pero todavía estamos en una condición caída, y usted se toca, y si usted se tocó ahorita y le dolió, usted está caído. y entonces, en ese sentido, vamos a pecar. Entonces, ahí, póngale cuidado, ahí, de alguna manera, cuando el creyente peca, de alguna manera, no como antes, pero de alguna manera le da cierta autoridad a Satanás. No para que nos mate, pero sí para que nos moleste y nos estorbe la vida. Y de pronto, como dijo alguien, y puede comenzar a matar nuestra vida espiritual. Es decir, el alcance, por una parte, el alcance que tenemos de Dios lo puede nublar, o puede impedir que lleguemos a conocer más de Él. Pero yo quiero ir a un texto para aclarar un poco más esa parte, y solamente lo voy a leer, y es Apocalipsis 20. Porque lo que podemos ver acá es que bien es cierto que el Señor Jesucristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, pero todavía no lo ha destruido. Es decir, podemos decir lo mismo. Cuando Jesús vino aquí a la tierra por primera vez, vino a inaugurar su reino, pero todavía la plenitud del reino no está. Él no está reinando plenamente, es decir, su reino no ha sido consumado. En la primera venida vino a establecer el reino, y la segunda venida vendrá a consumarlo. Es decir, Jesús está reinando, sí, pero todavía no. Jesús está reinando ya, pero todavía no. La salvación de nosotros es ya, pero todavía no. Entonces, en ese mismo sentido, la destrucción del diablo es ya, pero todavía no. Y creo que Apocalipsis capítulo 20 nos aclara un poquito esta parte, y obviamente aquí tenemos que estar de acuerdo, pues es la doctrina que tenemos nosotros, de que nosotros somos amileniaristas. ¿Y qué es amileniarista? Es no y milenio, es decir, nosotros no creemos en el milenio como cree la mayoría de las iglesias.
Nosotros sí creemos en el milenio, pero el milenio que nos presenta Apocalipsis capítulo 20. Y es lo que quiero leer, y voy a un poquito nomás. ¿Hasta dónde? Voy a leer hasta el 10 nomás. Mira lo que dice Apocalipsis 20. Y otra vez Apocalipsis 20 es el último bloque. Apocalipsis está escrito por bloques que repiten lo mismo 7 veces. Y entonces aquí vemos que es el último bloque y dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ahora, recuerde que aquí se está escribiendo Apocalipsis en el año 96, o sea, este es Juan, el apóstol Juan, el último de los apóstoles de Jesús, que está escribiendo Apocalipsis. Él está en la isla de Patmos, porque él está siendo perseguido y él lo llevaron allá. La persecución lo llevó a esa isla y él dice que fue por causa del Espíritu y comenzó a ver visiones. Y entonces él aquí está hablando de algo que le está pasando a la iglesia en el siglo I. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque la gente cuando lee Apocalipsis siempre se va y eso es para el futuro. No, espera un momentico. Cuando Juan escribió Apocalipsis estaba en la isla de Patmos y todo lo que relata Apocalipsis es lo que él está viviendo. El Señor le está mostrando todo lo que pasó en ese momento. Y obviamente cosas que van a pasar. Entonces él dice que él vio en la visión descender del cielo a un ángel con la llave, note, la llave del abismo, y traía una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Juan está viendo aquí la atadura de Satanás por 1000 años, y si miramos las otras escrituras, dice que Jesucristo en la cruz venció a Satanás. Nosotros que creemos, a los amilianistas, porque yo estoy metido ahí, creemos que aquí lo que está diciendo, que los 1000 años no es un número literal que va a acontecer al futuro, sino que los 1000 años es un periodo de tiempo prolongado que va desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. Es decir, nosotros somos amileniaristas, nosotros estamos en el milenio. Es decir, el milenio ya está. El periodo de 1000 años arrancó desde el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario y se fue desde que los discípulos vieron que se marchó, obviamente triunfando en la cruz, hasta que venga por segunda vez. Ese es el periodo milenario. Entonces dice que él vio esa visión, y lo que él vio es lo que ya había pasado. ¿Qué había pasado? Que dice que prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y lo ató por 1000 años. Ahora, lo ató con una cadena. Esa atadura es simbólica. Lo que quiere decir es que, y esa atadura y esa cadena es para ponerle limitaciones al diablo. Es decir, el diablo antes de la cruz, antes de morir Cristo, digamos que tenía como que la autoridad sobre la muerte y sobre todos los hombres caídos. Pero una vez Cristo en la cruz muere, lo derrota, lo vence, le pone una cadena. La cadena es simbólica, es decir, le pone limitantes. Es decir, Jesucristo restringe al diablo. El diablo ya no puede hacer de las suyas porque está restringido. Es decir, en el periodo de la iglesia, hasta que venga Cristo por segunda vez, Satanás está restringido. Y eso es lo que significa la cadena. Él no puede operar en los hijos de Dios a menos que Dios se lo permita. Tiene ciertas limitaciones, o que el creyente se lo permita con su pecado, con su desorden espiritual. Y tendrá cierto poder obviamente sobre los impíos, más que sobre los creyentes, pero otra vez de acuerdo a lo que Dios le permita. Porque dijimos que no creemos en un mundo dual, porque la Biblia no habla del dualismo, es decir, no hay dos poderes semejantes, hay un solo poder, es el poder de Jesús, el poder de Dios, y el poder del diablo es restringido. Pero sigo leyendo. Dice, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Ahora, ¿cuál es el punto de que no engañase más a las naciones? Para que el evangelio pudiera ser predicado. Y ese es un punto tremendo, porque el diablo engaña a las naciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que hubiese cumplido 1000 años, es decir, todo el periodo milenario. Después debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí es donde creemos que antes de que Jesús venga en el último tiempo, no sabemos, puede ser un día, un mes, un año, yo no lo sé, nadie lo sabe. Pero cuando dice que va a ser desatado por un periodo de tiempo, es decir, que al final, antes de que Jesús venga, Satanás va a estar tan activo, digámoslo de esa manera, que va a engañar. O sea, mucha gente se va a desanimar y muchos van a ser engañados. Cuando dice el Señor que la maldad iba a crecer.
Luego dice que y después se debe ser desatado por un poco de tiempo. Luego dice, y vi tronos sentados sobre ellos a los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con él 1000 años. Este reino de 1000 años se dice que son aquellas personas que han muerto. Muchos de los apóstoles acá fueron decapitados, que murieron, no se dejaron sellar en la frente, es decir, indica que la palabra del diablo, del mundo, no penetró. Ellos continuaron con la palabra, no se dejaron marcar en las manos, es decir, ellos no hicieron la obra del mundo, del diablo, sino la obra de Dios. Eso es lo que significa. Es algo simbólico. Ellos ni se dejaron penetrar su mente, ni se dejaron penetrar sus obras, sus acciones. Y como murieron por causa del evangelio, entonces ahora mismo están reinando con Cristo en el cielo. Eso es lo que está diciendo. Mientras Satanás está atado acá, ellos están reinando allá. Y luego mire lo que sigue diciendo. Bueno, no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, obviamente que el cumplimiento de los 1000 años se da en la primera resurrección, cuando venga Jesús. Por eso dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, esta será la condenación eterna, no tiene poder sobre esto, sino que será sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él, ¿cuánto? 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Cuando dice acá que él fue atado, pero luego será desatado por un corto tiempo, y luego aquí Satanás será suelto de su prisión. Y entonces yo no sé si esto puede ser para Dios segundos, puede ser minutos, puede ser hasta años, no sabemos, pero lo que va a pasar es esto. Dice el versículo 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Esto ya es la segunda venida de Cristo, antes de que él venga, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Muchos son los enemigos. Y dice que subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Uy, Padre, esta es la iglesia y la ciudad amada y de Dios. Obviamente aquí está hablando de la ciudad amada, es simbólica, la iglesia del Señor. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Oiga, la batalla que se habla del Armagedón, como muchos ponen, y hay películas y todo, hermano, usted ve aquí que eso no es nada. Lo único que yo veo aquí es que dice que se armó el diablo con todo y iban a atacar a los santos, pero cuando estaban planeando atacar a los santos, sale fuego del cielo y los consumió. Esa es la batalla. Yo no sé si usted ve algo más, yo no veo nada. Solo veo un poder de Dios que dice, un momentico, salió a engañar y se armó y todo, y como que viene, pero el Señor, ¡ay! Eso es lo que dice, y luego dice, y escucha el 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces mucha gente, obviamente sé que aquí van a salir muchas preguntas, me va a tocar estudiar el amilenialismo, me metí por ahí hoy. Lo que yo quería mostrarle, hermanos, es que sí hay una batalla contra el diablo, sí, pero limitada. Por favor, siempre piense eso. Jesucristo en la cruz le dio el golpe certero a Satanás. Y él está encadenado ahora mismo. ¿Amén? Amén. Así que, ¿por qué se asusta? Crea en el Evangelio, crea en el Señor y vamos para adelante. La segunda victoria que logró beneficio para nosotros es que nos libró del temor a la muerte. Hebreos 2, versículo 15, nos libró del temor a la muerte. Ya leímos el 14. Verso 15 como una continuación, y librar. No, del 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, entonces al diablo. Y también para qué más, y librar, y para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, Cristo en la cruz, además de derrotar al diablo, ahora está librando al creyente del temor a la muerte.
el hombre le tiene temor a la muerte. En la historia de la humanidad usted siempre va a encontrar aún a los indios más remotos que le han tenido siempre temor a la muerte, emperadores y reyes. Siempre. Y porque ellos dicen, ¿y qué va a pasar ahora? Es decir, se muere y ¿qué hay más allá? Nadie ha podido saber qué hay allá de la muerte. Por eso algunos decían, la muerte es un viaje muy largo. Entonces muchos emperadores, faraones, cuando los enterraban con sus joyas. Algunos inclusive les preparaban mucho alimento, porque pensaban que en ese viaje iban a necesitar. ¿Y qué va a pasar después? Es decir, yo recuerdo muy joven, yo le tenía temor a la muerte, yo le tenía miedo, yo pensaba en la muerte cuando era un adolescente y yo tenía mucho miedo, tenía mucho temor. A mí se me vino a quitar el temor cuando supe que el Señor me había dado vida eterna. Y mientras más conozco la palabra de Dios, menos temor le tengo a la muerte. Porque yo sé que si llego a morir ahora, inmediatamente voy a estar presente a mi Señor Jesucristo. Y que cuando yo entre en esa esfera de encontrarme con Jesús y comience a ver el cielo, hermano, y yo solamente tenía una imagen de lo que es la tierra, y cuando comience a ver el cielo, hermano, yo digo que con eso, hermano, si hay algún dolor, si hubo algo aquí abajo, todo eso se disipa. Entrar en la belleza del mundo de Dios, eso debe ser impresionante. Así que no hay temor a la muerte, pero para los creyentes, los que estamos seguros de la salvación. Pero aquellas personas que no están seguras de la salvación, que viven sus vidas y así traten de sacar, ¿cuál miedo a la muerte? Pues si me muero, me muero. La gente habla así, pero mentira, es mentira. Aún los ateos más ateos, antes de morir, piden un cura o un pastor que vengan. Siempre que la gente ha enfrentado la muerte y tienen la oportunidad, pues unos segunditos, siempre quieren invocar. Algunos dicen, bueno, si es que Dios existe, aquí estoy. Porque no sabemos qué va a pasar más allá. Tú y yo lo sabemos por la palabra, pero la realidad no. La realidad, nosotros no sabemos qué va a pasar más allá. Tenemos promesas, obviamente. Entonces la gente está en ese temor, y cuando Cristo muere en la cruz, dice que Él murió. Otra es para librar a todos que por el temor a la muerte. ¿Y por qué el temor a la muerte? Porque, hermanos, el alma que pecare esa morirá. Y porque no ha existido en toda la raza humana alguien que pueda decir, aquí estoy yo y no he muerto. Así la gente busque la droga o la medicina para la eterna juventud, no la va a encontrar. Así la gente aplace la muerte, trate de aplazarla, no lo va a lograr. ¿Y cuándo nos toca la muerte? Cuando Dios decida. Pero la gente tiene temor a la muerte. Dice que estaba durante toda la vida sujetos a servidumbre, es decir, esto les llevó a estar esclavizados. Más o menos es la idea de lo que estaba planteando. Entonces la gente le tiene temor a la muerte pues debido a su pecado y porque de alguna manera él va a tener que enfrentar a Dios. Mira, hermano, así la gente se quita a Dios y viva y diga que Dios no existe. El día que la persona va a morir, esa persona va a reflexionar, si es que Dios le da obviamente la oportunidad, y va a decir, ¿y ahora qué? Y si es verdad que Dios existe, ¿usted se imagina enfrentarnos cara a cara ante Dios? ¿Cómo será eso? Ahora, nosotros ya no tenemos temor a la muerte. Usted puede buscar después Romanos, no voy a ir allá, pero Romanos 8, 38 a 39 dice, cuando Pablo está hablando de la cadena de la salvación, de la cadena de oro de la salvación, que a los que Dios conoció también los predestinó, a los que predestinó también llamó, a los que llamó también justificó, a los que justificó también glorificó. Ahora, si Dios nos dio esto y Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así de que no le tengo temor ni a la vida, dice, ni a la muerte. No le tengo miedo a nada. Antes todas estas cosas me hacen ser más que vencedor en Cristo Jesús. Es decir, el creyente entonces ya no le tiene miedo a la muerte, como dice acá. Él le decía ahora que el apóstol Pablo en Filipenses 1:21 dice que estar muerto en la carne es estar presente a Dios. Filipenses 1:21.
Pero también en Filipenses 3:20 dice que tenemos de Dios una ciudad celestial, donde una ciudadanía en el cielo. Nosotros vamos a ir a estar allá con el Señor. Entonces el creyente sabe que si muere ahora va a estar con el Señor, que si sale de esta morada terrenal ahora él va a estar en una morada celestial junto a su Salvador. Entonces nosotros no tenemos temor a la muerte. Y ojo, y aquí tengo que aclarar un punto: no hay punto intermedio. Algunos creen, no sé si Jonathan estos días me mandaba algo así como alguien por allá, pensando que hay un punto intermedio. ¿Cuál es el punto intermedio? Mucha gente cree que la persona muere, el cuerpo va a la sepultura y el alma queda por ahí esperando. No. Las personas, recuerden que nosotros somos material y somos espiritual. Cuando morimos, la muerte, ¿qué es? Es la separación. Mire, nosotros somos materia y somos espíritu. Cuando la persona muere, lo que pasa es que se separa, porque la muerte es separación. Hay una separación de lo material y lo espiritual. Lo material se entierra, se vuelve putrefacto. El espíritu regenerado va directamente a Dios y allá Él nos recibe. Y allá comenzamos a reinar con Él, porque Él está reinando ahora. Y allá vamos a ver a todos los santos. Pero como Dios nos hizo a nosotros con un soplo de vida y del polvo de la tierra, el soplo de vida está allá, pero el polvo de la tierra. Entonces la resurrección, entonces, en la segunda venida, es que el cuerpo acá va a resucitar, y no importa si lo cremaron, y no importa si se lo comió un pez, y no importa si le tiraron las cenizas al mar o a un nevado, qué sé yo. No importa si vinieron 1000 buitres y se lo tragaron y cada buitre se llevó un pedacito. No importa. Ese cuerpo va a resucitar. Y el espíritu, cuando Cristo venga por segunda vez, lo leíamos en Apocalipsis, la primera resurrección, serán resucitados y se encontrarán otra vez. Y ahora sí, cuerpo y alma con Dios eternamente. Y con los impíos, eso es más triste. Porque el impío también, muerte, separación, el alma del impío, ¿a dónde va? Al infierno. Y el cuerpo está ahí. Cuando resucite también van a resucitar, y el cuerpo, póngale cuidado, va a ser el mismo. Escuchen, mira la diferencia. El cristiano, su cuerpo será diferente, glorificado, no va a haber llanto, no va a haber dolor, nada de eso. Para la resurrección del impío, él va a seguir con su mismo cuerpo, porque va a recibir el dolor y el tormento. La única diferencia es que Dios le da eternidad y lo va a mandar al infierno eternamente, y ya no puede morir. Ay, Dios mío, si usted se toca ahora y duro y le duele, entonces imagina qué será. El cuerpo de nosotros ya no va a sufrir, el cuerpo de ellos sí va a sufrir. Por eso arrepintámonos, amén. Crean en el Evangelio. Si alguien no cree, que me está viendo y no tiene a Jesús, es hora de que tenga a Jesús, se arrepienta para poder tener eso. Número 3, versículo 16, otro beneficio de la obra salvífica de Cristo, en el sentido de que Él se encarnó. ¿Para qué se encarnó? Además, para destruir al diablo, para librarnos del temor de la muerte. En tercer lugar, para socorrer a los descendientes de Abraham. Versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y entonces vamos por la primera parte. Dice, Jesús se encarnó, pero no socorrió. Y la palabra socorrió aquí, o socorrer, lleva la idea de estirar la mano y ayudarle a alguien que va hacia el abismo, es decir, se está deslizando, de tal manera que él no tiene otra opción sino deslizarse. Pero de repente llega una mano y lo agarra, y más fuerte obviamente, y lo saca. Ese es el socorro. Eso es socorrer. Ahora, dice aquí que Jesús, y recuerda que Jesús, ¿qué pasó? Estamos hablando de la encarnación. Él se encarnó. Jesús, no sé si esta palabra esté bien, no, Él no se angelicó.
Es decir, Jesús no tomó forma de ángel. El Dios, el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, es lo que está diciendo aquí. Mire, y por favor entiendan la salvación para los seres humanos. Hebreos, dice el autor, entiendan. Dios no socorrió a los ángeles. Él no vino a salvar a los ángeles cuando pecaron, porque la Biblia registra claramente que antes de que los hombres pecaran, los ángeles ya habían pecado. Y según vemos Apocalipsis, y les he dicho aquí, por lo menos una tercera parte de los ángeles pecaron. No sabemos cuántos ángeles hay, no sabemos, pero sabemos que una tercera parte cayeron con Satanás. Y para ellos no hubo socorro, es decir, para ellos no hubo un plan de salvación. Y ahí donde uno dice, a ver, ¿acaso no dice la Escritura, que habíamos visto, que el hombre fue creado inferior a los ángeles? ¿Por qué? ¿Por qué no hubo salvación para los ángeles? No lo sabemos. O lo otro, ¿por qué sí hubo salvación para nosotros? Mire, para poder salvar a los ángeles, entonces el Hijo debía ser ángel, debió tomar la forma de un ángel para poder salvarlo. Yo no sé de qué manera así también morir. Pero como no hubo un plan salvífico para ellos, sino para nosotros, por eso ve que Él tomó forma humana, para podernos salvar. Pero quiero mostrar un momentico el que no hubo socorro para los ángeles. Y vamos a ir a 2 de Pedro 2:4. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Mire la severidad de Dios. Mire al Dios de ira. Cuando los ángeles pecaron, y esto es duro cuando yo leo esto, porque luego yo me pongo en el lugar de ellos. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿usted se imagina que estuviera escrito así, que Dios no perdonó al hombre cuando pecó? Gracias a Dios no dice así. Dice, porque no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno de una, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Veamos los versículos, bueno, los versículos 5 al 10. Como que para que vea que... Y luego nos pone el ejemplo de cómo no lo socorrió y cómo al hombre sí lo socorrió. Mire lo que dice el verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, es decir, no solamente a los ángeles que pecaron, sino a una parte del mundo, no los perdonó tampoco. Y si no perdonó al mundo antiguo, entonces ¿a quién perdonó? A Noé. Sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y aquí quiero comenzar a mostrarle algo que a veces se nos pasa a nosotros, porque no conocemos a Dios. Mire, mi hermano, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, pero Dios tampoco perdonó a la mayoría de los hombres que pecaron. Y ahí tenemos el primer ejemplo. No perdonó al mundo antiguo, sino que salvó a Noé. Y Noé es tipo de la iglesia del Señor. Versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo homosexuales y lesbianas, escuchen esto, a los que habían de vivir impíamente. Y así me bloqueen por YouTube. Pero ese movimiento LGTBI, si no se arrepienten, para ustedes van a caer como Sodoma y Gomorra. Ojalá se arrepientan y encuentren en Jesús un Salvador. No los perdonó. Entonces, si el Señor no perdonó a estas ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿va a perdonar el lesbianismo o el homosexualismo de nuestros días? No conocen a Dios. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. O sea, dice que Lot estaba abrumado en medio de toda esa sodomía.
Dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hermano, no vaya a pensar que uno a veces cree, ¿por qué estaba ahí? Perdón, no, porque estaba ahí, como no, mire lo que dice. Así que ahora lo entiendo a él y me entiendo cuando uno se mete en medio de toda esa sodomía. A mí me da algo, pero me da algo, yo no sé qué me pasa, me da algo, pero nauseabundo, cuando veo a dos hombres cogidos de la mano. Y he tenido la desdicha de verlos también besarse. O dos mujeres. Yo le decía a mi esposa, anteriormente, uno veía a dos mujeres cogidas de la mano o abrazadas, y ay, tan amiguitas que son. Hoy ya no se puede. Usted ve a dos mujeres que van por la calle de la mano y uno inmediatamente piensa que son lesbianas. Arrepiéntase homosexual, arrepiéntase lesbiana, en el amor del Señor. Voy a ir hasta el 10, versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Y aquí la palabra piadosos es aquellos que temen a Dios. Y reservar, note que esto es tremendo. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Salva a unos, pero a los otros los guarda para el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Entonces este es un ejemplo para que le estoy mostrando que la Biblia registra que el Señor no perdonó a los ángeles que pecaron, y obviamente por ahí a mucho pueblo. Mateo 25:41. El Señor no perdonó a los ángeles que pecaron. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la mano izquierda, apartaos de mí, malditos. ¿Quiénes son los de la mano izquierda? Los que no hicieron nada en el nombre del Señor. La Biblia lo registra como los cabros. Recuerde que el juicio de las naciones, el Señor va a llamar de toda raza, tribu, lengua, y entonces va a poner a los corderitos a su mano derecha, benditos de Dios, pero a los cabros o a las cabras a su mano izquierda. ¿Quién es el que decía estos días que por qué el Señor no nos llamó cabras a nosotros y si ya nos llamó corderos? Que porque las cabras son muy inquietas, las cabras brincan y se salen y corren y no hay manera de cogerlas. En cambio el corderito es manso y se deja guiar, se deja llevar. Por eso, y me llamó la atención eso, por eso nos llamó el Señor que somos sus ovejas, somos sus corderos. Pero las cabras dice que las pone a su mano izquierda y son los malditos de Dios. ¿Qué? Sí, dice Mateo 25, los malditos de Dios. Porque Dios tiene benditos y tiene malditos. Benditos aquellos que fueron salvos en Cristo Jesús, y malditos los que rechazaron la obra de Jesús. Y entonces dice el 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, las cabras, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, tan pronto el diablo pecó y los ángeles pecaron, el Señor, como dice Pedro, les preparó un infierno, los arrojó al infierno, no al lago de fuego. Porque hay una diferencia entre el infierno y el lago de fuego. El infierno ahora mismo está vivo y está mandando gente allá. Los ángeles que pecaron y el diablo dice que son lanzados al infierno. Pero dice Apocalipsis que después de que el Señor venga, va a abrir el lago de fuego y va a enviar allá la trilogía que veíamos allá, el falso profeta, el anticristo y la bestia van a ser lanzados allá. Pero dice aquí también que los que no creyeron, los malditos de Dios, serán lanzados al fuego que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, esto no quiere decir que, como algunos yo he escuchado por ahí, Dios hizo el infierno para el diablo y sus ángeles, pero como el hombre pecó, entonces ahora va a mandar también allá. No, el Señor cuando hizo el infierno lo hizo también para el hombre. Porque otra vez estamos hablando del Dios del decreto y el Dios soberano, y el Dios que todo lo sabe y que todo lo conoce y que no anda inventando. Entonces no puede, ni le pase por la mente de que Dios no sabe las cosas y que Dios anda inventando, Dios anda cambiando. Ay, como aquí me falló, entonces voy a hacer esto. No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es perfecto y Él sabe absolutamente todas las cosas. Él sabe ahora de todos nosotros aquí cuándo vamos a morir.
el segundo en que vamos a morir y de qué manera vamos a morir. ¿Y por qué lo sabe? Porque así lo decretó. Hebreos 2, 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, no los socorrió. Entonces, ¿a quién socorrió? Socorrió o le extendió la mano salvífica a los descendientes de Abraham. Cuando usted lee rápido, lo primero que va a pensar es, ¿y quiénes son los descendientes de Abraham? ¿A los judíos? No. Vamos a ir a Gálatas 3, rapidito allí. Gálatas 3, ¿quiénes son los descendientes de Abraham? Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas 3, 27. Ay, yo estoy escribiendo 27 y leamos hasta el 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Note la palabra todos. Los que habéis sido bautizados, han sido regenerados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Escuche, ya no hay judío ni griego. Es decir, esas distinciones ya no existen. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni hembra. Estamos hablando de la salvación. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Repito, si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendencia de Abraham. La palabra linaje es descendencia. Ahora, ¿qué dice Hebreos? Porque no socorrió a los ángeles, sino que socorrió al linaje de Abraham, es decir, socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Y cuál es la descendencia de Abraham? Los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Porque ahora Dios no tiene dos pueblos. Entonces ese pensamiento que usted traía y que yo traía de las iglesias que nos estuvimos anteriormente, de que Dios tiene dos pueblos, hay el pueblo de Israel y la iglesia, y algunos son tan atrevidos que han dicho que Dios trató con Israel y Jesús vino a salvar a Israel, pero como Israel lo rechazó, entonces Dios tuvo que hacer un paréntesis y meter ahí a la iglesia, y cuando venga el milenio, entonces el paréntesis se acaba, el Señor se lleva en el rapto, todo lo que ellos piensan. Otra vez, el Señor vino a salvar a Israel, pero Israel le rechazó. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Entonces a los que creen, entonces Dios hizo un paréntesis. En el paréntesis metió a la iglesia, y toda la era estamos en la era de la iglesia. Israel por eso no es salvo, pero Dios va a tener misericordia de Israel. Entonces va a llegar un momento donde la iglesia va a ser raptada, se va con el Señor en el rapto secreto. Y cuando se va, no sabe, bueno, luego hay un periodo de 3 años y medio, y luego hay un periodo de otros 3 años y medio de tribulación, y en ese periodo de tribulación las personas, los judíos van a ser salvos, y entonces el Señor aparece con los suyos a los 7 años después del rapto, a los 7 años aparece con los suyos, establece el milenio, y ahí es que entonces va a reinar con Israel. Oiga, ¿quién se inventó eso? La Biblia no habla así. Pero eso era lo que tú y yo creímos. Espero que ya aquí no haya nadie que crea eso, pues. Dios tiene un solo pueblo. Amén. Recuerden, anteriormente Israel étnico era el pueblo de Dios, y todos los gentiles que se circuncidaban llegaban a ser parte del pueblo de Dios por la circuncisión, pero todo esto era un reflejo espiritual. Ahora en Romanos y Gálatas y todo, nos dice que ahora la circuncisión es espiritual. ¿Y el Israel de Dios cuál es? Y lo acabamos de leer en Gálatas, tanto pueblo judío como pueblo gentil, todos los que creen en Cristo, sean judíos o sean gentiles, ellos pasan a ser el pueblo de Dios, que se llama la iglesia. Es decir, Dios tiene solo un pueblo, se llama la iglesia. Dios no trata ahora con Israel, ni va a tratar especialmente con Israel. Israel es el pueblo de Dios en el sentido de que de su descendencia, de Abraham, del linaje, vino el Señor. Pero una vez el Señor vino y se cumplió la promesa y Él ya se estableció aquí, a partir de ahí el pueblo, Israel de Dios o el pueblo de Dios es todos los creyentes, los que estamos en Cristo Jesús. Así que Hebreo lo leemos de esta manera, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la iglesia del Señor, que son los descendientes de Abraham, que son la simiente de Abraham, a los creyentes en Cristo Jesús. Dios en el cielo no va a lidiar con dos pueblos, solamente con uno, se llama la iglesia. Amén. Ay, santo Cristo. Número 4. Bueno, aquí no me voy a demorar mucho porque
Él se encarnó, número 4, para ser nuestro fiel sumo sacerdote. Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Ya vimos cómo lo llamó hermanos, a los creyentes. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Número 4, para ser nuestro sumo sacerdote. No me voy a ampliar aquí porque es que a partir de ahí va a comenzar a hablar del sacerdocio. Es decir, es la primera vez que se le dice a Jesús sumo sacerdote. En ninguna carta del apóstol Pablo aparece que le llame a Jesús el sumo sacerdote. Esa es una evidencia por la cual dicen que Pablo no escribió aquí. El autor de Hebreos, por primera vez, y lo menciona no sé cuántas veces, cantidad de veces a partir de ahí, le llama a Jesús sumo sacerdote. Y entonces el sumo sacerdote tenía que hacer dos cosas. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, recuerde, cada año le llevaban sangre del animal, la familia, cuando pecaban cada año llevaban un cordero de la familia, lo presentaban ante el sacerdote, lo degollaban, derramaban la sangre, el sacerdote traía la sangre y él lo llevaba al propiciatorio o al lugar de expiación. Él presentaba a la sangre a Dios, es decir, él presentaba sacrificios de animales, el sacerdote, pero a la vez el sacerdote intercedía ante Dios por esa familia o por el pueblo. Y por eso el sacerdote tenía que primero, y él primero tenía que sacrificar un animal por sus propios pecados primero. Él tenía que purificarse primero, porque era un ser humano igual, semejante de pecador a los otros. Él tenía que purificarse primero en esa simbología, venir y presentarse a Dios. Por él mismo oraba y luego él venía y como sacerdote, una especie de mediador, entonces él venía y traía la sangre del animal, de esa familia, y luego venía y lo ponía en el propiciatorio y intercedía. Pero ¿qué es lo que va a decir aquí? 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, es decir, Jesús fue en todo semejante. Después usted lee, o más adelante llegaremos allá al capítulo 4:14, donde dice que fue en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Aquí otra vez, yo ya lo he dicho mucho, así que no me demoro. Por lo cual debía ser en todo es en todo, semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, es decir, la semejanza es que Él podía tener misericordia de nosotros porque Él experimentó las mismas tentaciones. Y le voy a decir, Jesús fue mucho más allá que nosotros en las tentaciones, porque a usted y a mí nos tienta el pecado, pero en muchas veces hemos cedido ante la tentación, ¿verdad? La diferencia con Jesús es que a Jesús también el pecado de alguna manera lo tentó a Él. Él fue tentado también, pero Él soportó y resistió la tentación. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Soportar, resistir la tentación hasta vencerla o rendirse a ella? No, tú y yo no sabemos qué es eso. Tú y yo llega la tentación y nos rendimos ahí mismo. En cambio, Jesús no se rindió. Porque alguien dice, pero Él no pecó, ¿cómo me va a entender? ¿Cómo que no me va a entender? Me entiende porque Él, siendo humano, semejante a nosotros, sufrió las mismas tentaciones, pero las resistió, es decir, tuvo aguante más que usted y que yo. Usted y yo no aguantamos. Llega un momento donde cedemos. Señor, lo llamamos, ¿para qué? Socórreme, sácame de esta tentación. Ya la embarré, Señor, ya cedí, ya caí. Jesús no, Jesús venció. Así que Él sufrió más. Y por eso no se entiende, por eso no, porque está sufriendo por ejemplo, caíste en esa tentación, yo sé qué es eso. A Él no nos va a condenar obviamente, sino que nos va a ayudar, porque Él se hizo humano para eso, para estar ahí. Dice que para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, note esto, en lo que a Dios se refiere. Es decir, aunque Él iba a tener misericordia de nosotros y tenía que ser fiel sumo sacerdote, tenía que ser en lo que a Dios se refiere, es decir, Él debía cumplir las demandas de Dios. Él no podía ser misericordioso con nosotros pasándose por la faja el pecado. Escuche, la misericordia de nuestro sumo sacerdote no es que Él dijo, ay, yo me compadezco de ustedes y se las paso. No, la misericordia de Dios es que dijo, pecaste, pecador, mereces la muerte, pero yo
culpa y yo voy a tener misericordia de ti. ¿Cómo? De acuerdo a lo que estableció el Dios. Dios, yo tengo que ser fiel a lo que Él estableció. ¿Qué estableció Dios? El alma que pecare, esa morirá. Tú pecaste, debes morir, pero yo voy a asumir eso. Mi misericordia por ti es que yo voy a asumir tu pecado y tu muerte. Así que en la cruz muero por ti. Asumo tu pecado. La ira de Dios viene sobre mí y esa es la manera como yo tengo misericordia de ti. No es que nos perdonó, porque alguien puede decir, ¿y por qué Dios no me puede perdonar así y ya? No, porque Dios es perfecto, porque Dios es santo, y el alma que pecare, ella morirá. Y para poder tú y yo ser salvos necesitamos un sustituto. Se llama Jesucristo, tomó nuestro lugar, tomó nuestro pecado, sufrió el castigo que merecía yo, que debía pagar en el infierno. Y por eso es que Él fue misericordioso. No vaya a pensar que fue así que porque sí. Por eso dice que Él debió ser fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Es decir, ahora Jesús como sumo sacerdote, y lo vamos a ver posteriormente, escuche, el sacerdote tomaba el cordero, lo sacrificaba y presentaba la sangre e intercedía, pero él estaba lleno de debilidad, como lo vamos a ver más adelante. En cambio Jesucristo dijo, no, este sacerdocio no, hay un nuevo sacerdocio. Yo soy el sacerdote que voy a interceder por el pueblo, pero a la vez yo voy a hacer el mismo sacrificio. Yo voy a ser el cordero. Yo soy el sacerdote que va a presentar un sacrificio, pero como sacerdote yo mismo soy el sacrificio a Dios, porque no hay otro sacrificio perfecto que Dios reciba para calmar la ira de Dios por el pecado, sino un sacrificio perfecto, escuche, y tenía que ser humano. Por eso Jesús se encarnó, para poder Él ser la ofrenda perfecta que pudiera calmar la ira de Dios por el humano que le había ofendido. Un humano pecó, un humano paga. Pero como no pueden pagar, el Hijo de Dios se hizo humano para poder pagar. Él, además de ser sumo sacerdote, Él también fue el sacrificio. Y no alcanzo para ir allá, pero tenía acá el capítulo 10 de Hebreos del 1 al 14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, porque los chivos y las cabras jamás quitaron el pecado, pero en cambio Jesús con su propio sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Y termino con el versículo 18, regáleme 5 minutos. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, ya lo dije, pero esto no lo he dicho, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús fue tentado en todo, pero no pecó, como ya lo vamos a ver más adelante. Pero note este énfasis que está haciendo acá. En cuanto Él mismo padeció siendo tentado, por favor. Jesús, estamos hablando de la humanidad. Jesús humano, como tú y como yo. Y Él padeció siendo tentado en todo. Tú y yo padecemos, pero muchas veces cedemos ante la tentación. Así que ¿cuál padecimiento? Es más, voy a atreverme a decir algo muy fuerte y muy duro. Tú y yo somos tentados por el pecado. Y muchas veces nos gusta esa tentación. Porque en nosotros hay una naturaleza pecaminosa que nos lleva a eso. Y muchos de nosotros queremos venir delante de Dios. Señor, yo no quería. Tú sí querías. Yo quería. Por eso cedimos. Jesús no. En cuanto Él mismo padeció siendo tentado, y este es el punto, es poderoso. Hermano, mire a Jesús, es poderoso. ¿Para qué? Para socorrer a los que son tentados. ¿Es poderoso para qué? ¿Para aplastarnos? No. Cuando un hermano cae, tú y yo lo aplastamos. Jesús no. Él dice que Él es poderoso para socorrernos. Otra vez la mano.
me ve caído y Él viene y dice, yo soporté la tentación, tú no pudiste vencerla y ofendiste a Dios, me ofendiste a mí, pero yo, por ser tu representante, el segundo Adán, yo sí vencí y ahora te voy a extender la mano y te voy a sacar de ese lodo, lastre donde caíste. Venga para acá, mi hermano. Así es. Y lo hizo cuando nos salvó y lo sigue haciendo en nuestro peregrinar hasta la tierra prometida. ¿Cuánto necesito a mi Jesús? No solamente para la salvación de mi alma, de mi justificación, sino que ahora me salva para la santificación. Por eso dice allá en 1 de Juan 2, si alguno ha cometido pecado, abogado tiene a Jesucristo el justo. Él es mi abogado, el que me entiende, hermano. Y déjeme decirle a los que no son creyentes, todavía el Señor puede oficiar como sumo sacerdote ahora y puede socorrer, pero cuando venga por segunda vez se cerrará todo esto y ya no será más abogado ni sumo sacerdote, porque se acabó. Llegará a ser el juez para condenar a los malditos que no quisieron creer en Él y llevar a la gloria a los benditos que somos nosotros. Después ampliaremos lo del sumo sacerdote, porque estas son solamente pinceladas que no pude hablar más. Vámonos de pie y oramos en esta mañana.